No quiero sonar un poco explosiva con el comentario, pero ¿qué puedo hacer para que el derecho no sea para algunos pocos, sino para todos? Sino que yo creo, y salvo opinión de colegas, que el derecho sigue siendo una carrera muy masculina. Y hice la prueba, o sea, alguna vez un profesor me dijo, cuando se aprenda a vestirlo de trabajo, nunca se me va a olvidar. Y yo quedé como, el tema de los médicos y después los abogados, bueno, no sé, yo creo que estamos en un momento de apertura donde muchas otras cosas resultan también muy importantes. Con esto me puedo estar pegando un tiro en el pie porque yo soy abogada. Que todo el mundo dice que Bogotá es una ciudad pésima, que es imposible, que para vivir es mala. Uno en la práctica ve que el contrato de promesa de venta es como si fuese un contrato de adhesión. Pues yo creo que en esencia la promesa de compraventa, si bien y manifiesta que es un acuerdo de voluntades y algunas cosas se pueden negociar, pues hoy la posición dominante sigue siendo la posición del constructor. Y la Bienvenidos a un nuevo capítulo de Decretos y Anécdotas donde damos una charla legal para todos. Hoy contamos con una invitada muy especial, la doctora Jenny Soriano, directora jurídica de una constructora. Doctora Jenny, un gusto saludarte. Un gusto, Kevin. Doctora, para todas las personas que nos ven, si haces una pequeña presentación de tus estudios, de qué haces hoy en día y cuál es tu experiencia. Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Administrativo, soy especialista en Gestión y Planificación Urbana y Regional y tengo una maestría en Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Hoy, como lo dijo Kevin, me desempeño como directora jurídica de una constructora, pero no siempre mi experiencia ha versado en el sector privado. Desde el momento que me gradué hasta hoy, llevo 14 años como consolidando este camino, pero mi experiencia sobre todo ha estado en el sector público. He trabajado en diferentes entidades del orden nacional y del orden distrital, con temas muy relacionados con la vivienda, con el urbanismo, con el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, formulación de políticas públicas. Y bueno, ese camino me ha llevado de alguna forma a estar hoy acá en el sector privado. Muchas gracias, doctora Jenny. Bueno, doctora Jenny, acá tenemos una pregunta básica que le hacemos casi a todos los invitados. ¿Por qué abogado? ¿Por qué decidir ser abogado? O sea, ¿en qué momento tomaste esa decisión o cuál fue el impulso? Pues creo que no lo tuve muy claro de primerazo, pues para ser completamente honesta. Sí tuve y tengo aún una formación muy marcada en mi familia con todo este tema de la justicia social, de transformar el mundo, así suena muy soñador esto que estoy diciendo. Y creo que por eso en algún momento me enfoqué como en las áreas de las ciencias sociales. Para aterrizarlo un poco, pensé como, ¿qué puedo hacer? No quiero sonar un poco explosiva con el comentario, pero ¿qué puedo hacer para que el derecho no sea para algunos pocos, sino para todos? Y con los matices que eso pueda tener en el ejercicio profesional, pues eso fue de alguna forma lo que me impulsó a estudiar derecho, como entender que con esto o con esta carrera podía transformar vidas, podía entender el mundo de una manera diferente, podía dignificar la vida de otras personas, entender cómo es que funcionaba ese orden, como esa tensión entre qué es lo que tanto me promete el Estado y cómo es que vive la gente realmente. Creo que me motivé por ahí. Ahora, para ser completamente honesta, tuve dudas entre derecho, historia y literatura. Esas eran como las que me movían. Ok, perfecto. Bueno, ahí me nace una duda que acabo de decir, abogado, ¿no? Pero pues cuando uno dice la palabra abogado es general. ¿Tú Sí. tienes algún sentimiento por ese tema de abogado, abogada, juez, jueza, abogade, como se dice hoy en día? ¿Tienes algún opinión personal frente a ese tema de cómo se ve esa diferenciación de género? Sí, me siento mucho más identificada cuando dicen abogada, jueza, no sé, inspectora de policía. Bueno, en general cuando se, se nombra la profesión teniendo en cuenta de quién estamos hablando. Y no solamente lo digo en términos de reconocimiento, de autodeterminación, de identidad de género, sino que yo creo, y salvo opinión de colegas, que el derecho sigue siendo una carrera muy masculina. Y abrirse campo como mujer
en roles desde los más básicos hasta los directivos es complejo. Entonces creo que el reconocimiento al final tiene que ser transparente y transversal, es decir, desde lo más sencillo pero importante que es el lenguaje hasta el reconocimiento de las cosas que en el ejercicio profesional muchas mujeres han sacado adelante, muchos hombres también, por supuesto, pero sí me siento identificada con que se nos llame abogadas, juezas, magistradas. Bueno, entonces qué pena, ¿no? Abogada. Gracias. Bueno, doctora Jenny, hay un tema y es que me gustaría pues tocar un poco ese tema personal. ¿Cómo era Jenny Soriano en su pregrado? Jenny Soriano en su pregrado era visualmente muy distinta a la de ahora, empecemos por ahí, que digamos es un escenario muy, ¿Tenías algún tipo de flow o algo? pues pasé por varios, bueno, digamos que yo estoy en una universidad pública, de lo cual me siento muy orgullosa, y una de mis especializaciones también fue en universidad pública. Digo esto no para parametrizar o encuadrar a la gente de universidad pública en cierta onda o en cierta forma de entender el mundo, pero si digamos me pudiera catalogar de algún lado, me diera muy hippie tal vez, todavía creo que conservo algo de eso porque me gusta, me siento muy identificada, no le prestaba nada de cuidado de pronto como a los estereotipos de belleza ni a las formas, pues eso con el tiempo lo fui entendiendo, se me pasó un poquito la pendejada y entendí otras cosas. Y bueno, como era muy contestataria, era y sigo siendo muy humanista, tratando de pensar de pensar en todos y entenderlo todo. Creo que era muy emocional también, fui depurando, fui entendiendo, fui leyendo, dejé de tragar entero muchas cosas, pero era muy apasionada, muy soñadora, creo. Entre otras cosas, así que me preguntas si tenía una onda en particular. Lo que te digo, fui muy hippie, pero también tuve rastas en algún momento de mi vida. Transité ahí como en la búsqueda de mi identidad. Tengo que ver una foto de... Un poco. Pero bueno, ese tema de que dices que contestabas mucho, pues ¿no crees que generar como ese debate ayuda de pronto a ver más allá? Seguro. Seguro sí, y creo que la Jenny adulta hoy le da gracias a esa Jenny joven y apasionada que preguntaba todo, que incluso después de preguntar y entender que lo que estaba pasando así no me gustara a mí era lo que tenía que pasar, por lo menos no se quedaba con la duda, entendía, preguntaba, cuestionaba, y al final creo que uno no puede transformar nada de lo que no conoce y no entiende. Hoy, no sé, tengo una sobrina de 17 años que estudia ciencia política y todo lo cuestiona. Y entonces a veces digo, qué pesada esta mujer, todo me lo cuestiona o cuestiona el mundo. Y pienso en mí y digo, bueno, hicimos bien la tarea como familia porque estamos como por la misma onda. No pasa entero lo que le dicen. A veces surge algo en la vida cotidiana y es de que cuando uno le molesta algo de alguien es porque es el espejo de lo Sí. que uno ve, ¿no? No siempre, ¿no? No siempre, ¿no? Porque Sí. hay cosas que molestan de algunas personas Sí, que uno dice, bueno. no, eso ya es pasar la línea, ¿no? Pero bueno, tú mencionaste algo muy importante y es como las formas cuando Sí. dijiste de la vestimenta. ¿Tú qué opinas de conservar en los abogados, abogadas, ese tema de la elegancia, esa pulcritud, como estar siempre en las formas elegantes? ¿Qué opinas de eso? Pues a ver, eh, mencionaste varias palabras. A mí en general me parece muy atractiva la belleza y quiero decir esto en belleza en sentido amplio. No hablo solamente de belleza física porque esto tiene muchas interpretaciones, muchos estándares. Me voy a quedar con la que me decían en casa y es la belleza está en los ojos que la mire, así que no es que tenga que corresponder a ningún estándar. Me refiero en general a la belleza, no sé, en el arte, a la belleza en la música, a la belleza en la naturaleza, a la belleza de las personas. Dijiste pulcritud y yo sí creo que, pues, a ver, no estoy hablando de lo impoluto, perfecto, traje todos los días, pues, Jenny con tacones todos los días, excesivamente formal, pero creo que sí hay unas formas y unos cuidados que por lo menos hoy en un país como el nuestro son súper importantes. Yo pasé por algunos escenarios en los que, digamos, hoy es gracioso, pero en ese momento no fue tan gracioso y no tenía, creo que madurez suficiente para entender que no era personal, era lo que pasaba en el mundo.
momentos en que me han confundido con usted la demandada, no tiene pinta de abogada, o no antes era más joven y entonces en mis pintas y todo lo demás, iba a averiguar por algún proceso, lo mío no es el litigio, pero pues todos empezamos por algo y yo creo que, como se dice coloquialmente, tengo cañaña para muchas cosas, para esa no. No me siento tan identificada además, pero no era pues ese escenario de llegó esta persona y llegó la abogada, no me pasaba. Sí me pasa con la contundencia de la voz, sí me pasa, bueno, ya soy más grande, ya, pero en ese momento no. Entonces, eh, yo no sé si decir tan estoy de acuerdo o en desacuerdo, voy a hablar de mí. Eh, Creo que la gente sobre todo y los espacios se merecen que uno esté a la altura. Entonces, por ejemplo, en mi rol como directora jurídica, no voy a ir a un comité directivo, ni voy a atender a mis clientes, ni a la gente que compra en la constructora de cualquier manera. Quiero que se sientan con una persona que les transmita confianza, que les transmita de esa belleza de la que les hablé, que les transmita seguridad, que les transmita pulcritud. Y creo que eso pues, se ve en todo, en cómo te vistes, en cómo te ves ahora. Yo no soy una abogada muy acartonada, por lo que es evidente. Entonces, creo que un punto medio para mí está bastante bien. Hace poco tuvimos una invitada que ella tiene pues como una sección en sus plataformas que es como te viste, Te trata. te trata. ¿Tú crees que sí aplica en esta sociedad o crees que es algo más de estereotipos o que crees que es algo más de prejuzgar? Yo creo que sí existe. No me siento de acuerdo con eso. Voy a hacer la aclaración. Pero a mí me ha pasado. Entonces voy a hablar, uno habla de cómo le va en el baile, pues. Vuelvo y les digo. Me ha pasado que en otras épocas de mi vida, hace, no sé, hace 14 años que me gradué, digamos, hace 13 o 12 o 10, pues sí, y hice la prueba. O sea, alguna vez un profesor me dijo, cuando se aprenda a vestirlo de trabajo, nunca se me va a olvidar. Y yo quedé como, uy, porque además el tipo, tremendo profesor, es un sueño haber trabajado con él, y yo decía, pero tan complejo, o sea, como si eso tuviera que ver con lo que yo sé. Bueno, entendí por otras cosas, pero yo creo que hoy en la sociedad colombiana sí te tratan como te ven, y siento que pasa en muchos escenarios, en un aeropuerto, en un almacén, bueno, Pero el trato es doctora, distinto. ¿tú no crees que cuando una persona llega buscando un abogado, llega buscando como ese pensamiento que tienen las personas de los abogados de muy elegante, de que se vea, que transmita esa seguridad y pues toda esa seguridad es un conjunto de cosas, no De acuerdo. solo de cómo hablas, sino también cómo te vistes, cómo tratas a las personas, la amabilidad, cordialidad, formalidad, todo eso. Mm. Entonces yo creo que también es importante no ir tan allá de todos los días de De acuerdo. acostarse con el traje y después no. Sí, de acuerdo. Dormí Aunque sentado bueno, para no yo lo despeinarme. hago, ¿no? Pero pues para los que, No al que le dudo, gusta le no sabe. dudo, yo sé. Entonces, bueno, tú dijiste algo muy importante y es el litigio, ¿viste? Cuando fui litigante en algún momento. Aquí hemos generado varias discusiones y a veces decimos que la esencia del abogado es el abogado litigante, que el abogado de escritorio no es tan, no es que no sea más importante o menos importante, sino que no tiene como esa esencia. No sé Ok. si entiendes el punto hacia donde voy. ¿Tú qué opinas de esa afirmación? Pues no estoy de acuerdo, pero la puedo entender. Y también creo que tiene todo que ver con ese tránsito de la figura del abogado. En algún momento, cuando estaba ejerciendo, perdón, estudiando, dije, voy a ser penalista. Me pareció. De hecho, mi tesis la hice en Derecho Penal. Maravillosa la literatura, el litigio en penal me parece otras ligas. Eh, pero, y en algún momento sí creo que pensé, no me lo soñé nunca, pero sí creo que pensé cómo se vería Jenny litigando. Entonces, creo que al final no se trata de un tema de capacidades, porque hay litigantes buenos y malos. Hay abogados corporativos buenos, malos, perversos, de todos. No se trata de un tema de capacidades, pero sí se trata de un tema de qué quiero ser, cómo me quiero ver y cuáles de todas las habilidades que puedo llegar a tener siento, cuál me siento más arraigada o más identificada.
Yo soy una abogada, por ejemplo, bastante conciliadora. Y siempre he creído que es más difícil viabilizar que decir que no. O sea, es un poco como transitar de esa formación de que nos digan, diga que no, váyase al rompe, discuta, gáneselo. Y yo digo, está bien y entiendo la esencia de eso. Eh, por eso digo, además, el litigante me parece que tiene un estirpe para poder enfrentarse a ese conflicto y admirable. Yo entiendo el derecho de otra forma. Eh, no tiene nada que ver con que esté en el sector de la construcción, pero sí creo que el derecho, más que trancar procesos, pues tiene que volverse un puente entre todo lo que existe, en la sociedad, el Estado, las empresas. Entonces, no creo que, entiendo tu punto, no se trata de más o menos importante, pero creo incluso hoy que nosotros mismos, y creo que es una labor que hemos hecho bien, los abogados y las abogadas, y es que le hemos abierto el espectro a la gente. Entonces el abogado no solamente litiga, el abogado te asesora, el abogado te da confianza para hacer un negocio, las empresas necesitan abogados, las familias necesitan abogados, la construcción de ciudad necesita abogados. Así uno lo vea etéreo, estamos transversales en el proceso. Entonces, no creo que solo el penalista sea el importante, o el más importante, perdón, el litigante, sino creo que si uno se para en el punto en el que debe estar, con las habilidades que tiene, con las capacidades que logra desarrollar, todos construimos, necesarios todos al final, creo. No sé si malos necesarios o buenos necesarios, pero... Bueno, yo como abogado litigante que soy, yo sí voy hasta las últimas, ¿no? A mí sí me Lo gusta sé, ir con lo la sé. hacha en la mano y hasta las últimas. Sí necesitaría una abogada conciliadora si algún día, ¿no?, Está hay bien, una vacante, pues, me para avisas. el equipo. Doctora Jenny, tú dijiste algo importante sobre los penalistas, que querías estudiar derecho penal. Y acá ha surgido una duda y una discusión que planteó el doctor Cancino, que de aquí un saludo, que él ve el programa, pero él hizo una afirmación, dijo, los abogados litigantes no es que se crean mucho, es que lo son. Y Obvio. segundo, primero están los médicos y segundo está el abogado penalista. ¿Tú qué opinas de esa afirmación? ¿Crees que la compartes o no la compartes? Sí lo vi, vi tu programa con él. No lo vi completo, pero esa parte particularmente sí la vi. Eh, pues no la comparto. No la comparto en la medida de la clasificación como el penalista es el... Creo que comparto parcialmente eso de no es que seamos, no es que nos creamos, es que somos. Yo creo particularmente que en este país muchos abogados penalistas han hecho una trayectoria bastante robusta, bastante fuerte, bastante juiciosa, y bueno, eso los ha colocado en un lugar en la cadena y está bien, hasta ahí estoy de acuerdo. El tema de los médicos y después los abogados, bueno, no sé, yo creo que estamos en un momento de apertura donde muchas otras cosas resultan también muy importantes. Con esto me puedo estar pegando un tiro en el pie porque yo soy abogada, y no le quiero quitar importancia a la profesión, ni más faltaba. Creo que nuestra profesión es necesaria, es contundente. Creo que hoy se tiene que entender de una manera transformadora y distinta. Pero creo, por ejemplo, así como los médicos, ahí no lo voy a discutir, muy importantes, creo que los temas relacionados con la cultura, por ejemplo, para mí, con el arte, con la pedagogía, son muy importantes. Incluso Ok. pueden estar por encima del derecho, porque creo que con pedagogía hay muchas cosas y con cultura hay muchas cosas que pueden cambiar. Pero bueno, el planteamiento de la discusión es la base de que el abogado penalista defiende la libertad, la vida en muchos casos, y en un país donde hay muchos abusos de autoridad, donde pues cartel de la toga, todo este tema, No ¿tú sé. no crees que el abogado penalista está muy por encima de las demás profesiones, teniendo en cuenta este argumento que fue el que se planteó en su momento? Pues no creo que esté muy por encima. Entiendo, digamos, ese tema de, uy, estamos en un país donde se viven un montón de conflictos, donde hay un montón de cosas, pues dolorosas por demás, ¿no? Libertad, muerte, conflicto, y ellos han jugado un papel supremamente importante. Eso no lo voy a desconocer y pues sería tonto hacerlo. Además que creo que
ellos nos han permitido transitar en esa verdad, en este sentimiento de justicia que creo que incluso los abogados, pero sobre todo la gente del común, necesita sentir y arraigarse con ese sentimiento de justicia. Pero no creo que eso los ponga muy por encima, porque me parece que es entender la sociedad colombiana solo en negro y blanco. Y aquí pasan muchas otras cosas. Ok, perfecto. Bueno, doctora Jenny, volviendo un poquito al tema personal, si usted pudiese de pronto volver un poco al pasado y hablar con su versión de estudiante de pregrado, ¿qué le diría? ¿Le daría una advertencia, un consejo? ¿Qué haría, qué no haría? Bueno, si pudiera hablar con Jenny hace varios años. De hace pocos años, tampoco tanto. No son tantos, es cierto. Pues sí, le diría varias cosas. Creo que la primera, bueno, uno, que no abandonara esos sueños y esa forma como apasionada de hacer las cosas, porque creo que eso me ha movilizado incluso hasta hoy. Le pediría que escuche con más atención, que escuche juiciosamente. Le pediría que traduzca ese lenguaje jurídico para que la gente sienta que el derecho no es lejano, sino que el derecho puede ayudar y puede transformar. Sin duda alguna le diría que haga bien su trabajo sin perder la empatía y la humanidad. Yo creo que lo justo tiene un nivel, o lo legal más bien tiene un nivel, pero lo justo tiene un estándar un poquito más arriba, que supiera diferenciar eso. Creo que se lo diría. Creo que le diría que no se estallara la cabeza queriendo ser la más brillante. Creo que le diría que se preocupara por ser útil, por brindar herramientas, por eso, por ser útil. Creo que sobre todo en este campo en el que yo estoy. ¿Útil en qué sentido? Útil, voy a traducirlo al derecho urbano, la Jenny de ese momento y la Jenny de ahora, que trabaja en estos temas. Para mí, útil, me refiero a esa persona o ese abogado que es capaz de solucionar, de explicar, de entender, de traducirle a la persona lo que quiere saber. Entonces, no se esfuerce por ser la más brillante, esfuércese por ser la más útil y la más resolutiva para el escenario en el que está parada. Porque a veces esa genialidad sin hacer, pues se fuga. Y entonces termino siendo una abogada ultra brillante con cero impacto social, con cero impacto en la gente. Y si hay una abogada que no quiero ser, es esa. Ok, perfecto. Bueno, y ahí es donde nace ese amor por el derecho público, que me dijiste que eres especialista en derecho administrativo. Uh-huh. ¿Por qué decidiste especializarte en esa área? O sea, ¿qué te llevó a decir, bueno, me gusta el derecho administrativo? En el primer momento quería tratar de volverme experta en ese manejo entre el Estado y la gente. Quería entender cómo funcionaba, quería entender cuáles eran esas herramientas. Y creo que quise empezar por ahí. También me pasaba que considero que el derecho administrativo es la base de muchas otras ramas del derecho. Y yo dije, bueno, tengo que empezar, tengo que hacerlo bien, no me va a saltar los pasos. Número 1, derecho administrativo. Ya sabe derecho, con las herramientas con las que uno sale de la universidad. Ahora, esto le interesa, quiere entender cómo funciona el Estado, cómo es esa relación entre uno y otro, pues entonces estudié derecho administrativo. Y quería como ir paso a paso, y yo dije, primero esto y luego, cuando entienda esta vaina, cómo funciona bien, me voy a otra cosa que me guste teniendo esta base. O sea, no me quería ir a algo ya más puntual sin entender la base. Sentía que me quedaba coja. Okay. ¿No crees que, bueno, yo ahí difiero un poquito? Uh-huh. Para mí la base es el derecho constitucional, entiendo que va por la línea del derecho administrativo, sí, pero el derecho constitucional es la base junto con el derecho civil. Uh-huh. ¿Tú crees que cuál de pronto tiene más peso? Entendiendo de que pues uno en el derecho civil entiende obligaciones, deberes, derechos, y en el constitucional pues entendemos que es la base de la constitución política. ¿Cuál crees que tiene como ese peso por encima, o crees que está igual o es entre el constitucional y el civil? El constitucional. ¿Por qué? Pues al final creo que al final y al principio pues es el marco de dónde podemos proceder y cómo podemos proceder.
Eh, digamos que lo entiendo un poco en términos de hasta dónde llegan mis derechos, dónde llegan mis responsabilidades, pero también ese tema de, lo tuvimos muy marcado en la universidad, y esa frase de Estado Social de Derecho, ¿qué implica todo eso? Hay mucha gente, hay muchos colegas también, que hablan solo de Estado de Derecho. Y hay muchos que no entienden el Estado Social de De Derecho. acuerdo. Y hay otros que no lo entienden o que no lo mencionan. Entonces creo que al final enmarcarme, saber dónde están los límites, pero también dónde están mis derechos, qué se puede, qué no se puede, qué es inconstitucional, qué está atentando contra mis derechos fundamentales, también cuál es mi parte dentro de esta sociedad, en ese mismo estándar, ¿no? Porque creo que un poco, y ahí el paréntesis, lo que nos pasa mucho como país es que funciona el argumento cuando va a mi punto, pero cuando no va a mi punto, ese argumento entonces ya lo invalido. Creo que ese marco nos sirve de lado y lado, si no al final la relación no funciona. Y creo que el resto de las otras ramas del derecho, pues al final entiendo lo que me dices, del derecho civil, y así como otros derechos, creo que esta es la base y empezamos a partir y a construir a partir de esas realidades y de esa cotidianidad, pero sí necesito un Pues yo marco. hoy, o sea, la diferencia es a nivel general, no solo Colombia, sino entendiendo que la base de donde nace el derecho es el derecho civil, Ujú. de esa generación de obligaciones, bueno, de esas épocas, ¿no? Pero bueno, entendemos que es el derecho constitucional para ti. Para mí. Exacto. Creo también además porque tiene un sentido, o en la amplitud, un sentido más humano y más social. Y eso se tira un poco a mi forma de entender el derecho y de ver el mundo. ¿No te hubiera gustado, o bueno, o te gustaría, porque estamos Todavía jóvenes, puedo. estudiar derechos humanos? Sí, sí me hubiera gustado. Puede que lo haga en algún momento. Eh, no sé si lo hiciese como un ejercicio eh, para ejercer todos los días, eh, pero, pero no es algo con lo que no me sienta identificada o algo que sienta que no puedo hacer bien. No, o vuelvo y digo, para lo que sienta que no tengo cañaña, pues creo que sí, creo que lo tendría. Hoy, digamos, estoy muy enamorada de lo que hago, eh, pero no lo descarto. En Yo, algún momento la podría, verdad, podría lo hacerlo. poco que te conozco, te vería ahí, o sea, Sí. lo harías bien. Bueno, ya entrando un poquito a la etapa de la experiencia, en tu experiencia como abogada de estos años, ¿cuál dirías que es de pronto ese desafío más complejo que has tenido? Que tú has dicho, uff, o sea, pasé esta semana o este proceso o esta situación. Mm, Hay muchas, yo creo que hay muchas, sí, pero de pronto una que tú digas, bueno, me gustaría hablar de esta, porque de pronto uno no puede hablar de todo. de acuerdo. Digamos que voy a hablar de una generalidad y de una más específica, pero sin datos muy sensibles. La generalidad, o sea, creo que un reto, y antes ya lo había mencionado, pero de verdad creo que es un reto el ejercicio profesional de una mujer en este rol de director, perdón, de directora, en un gremio tan masculino como el sector constructor. Eso es un reto en general, para que te escuchen, incluso porque la contundencia, no sé si la palabra es rudeza, pero por lo menos sí contundencia, de tomar decisiones a veces se ve permeada o por la juventud, por la edad, que no soy tan joven tampoco, o por el mismo hecho de ser mujer. Eso es complejo. Y una situación particular, pero no fue en el sector constructor, sino en el sector público, no en el privado, sino en el público, en una entidad del distrito, en los cambios de gobierno. Era una situación más o menos de o te quedas callado y conservas un contrato de prestación de servicios, como funcionan los contratos de prestación de servicios en este país, o dices lo que debes decir, evidencias, muestras, eh, te solidarizas con las personas con las que trabajaste y sabes que se hizo bien el trabajo y eso implicaba pues perder el trabajo. De alguna forma. Hoy estoy absolutamente convencida que hice lo correcto con todos los dolores que costaron, creo que pude haberlo hecho de mejor manera incluso, pero fue muy complejo porque estaba también pues, muy joven, me gustaba mi trabajo y necesitaba además el trabajo. Eh,
Entonces entras ahí como en unos dilemas muy complejos, porque era defender con mucha vehemencia algo que habíamos hecho y que impactaba a esta ciudad de manera muy importante. No dejar que ni que se hundiera, ni que se tergiversara, ni siquiera que se sospechara que el dinero no se empleó para lo que era, con la gravedad de usar recursos públicos. Esa fue complicada. Ok, entiendo, gracias. ¿Naciste en Bogotá? Sí, ¿Eres de acá 100% de que siempre has estado acá? siempre viví en Bogotá. Ok, perfecto. Se genera una discusión dentro de Bogotá y por fuera de Bogotá, que todo el mundo dice que Bogotá es una ciudad pésima, que es imposible, que para vivir es mala, que hay oportunidades, las hay, pero, o sea, el tema de vivir acá nadie le gusta. ¿Qué opinión tienes de eso? O sea, ¿compartes esa opinión? Aunque pues todo tiene su lado bonito, ¿no? Pero pues quiero saber cuál es tu opinión. Pues a mí me gusta mi ciudad. Eso no implica, dirían las mamás, amor no quita conocimiento. Eso no implica que desconozca temas como, no sé, la inseguridad, que hoy entiendo está ultra disparada, temas de movilidad y en general el caos de una ciudad grande como Bogotá. No creo que no sea un buen lugar para vivir. Por ejemplo, hoy yo todavía no me vería viviendo en un lugar más tranquilo. Si me tuviera que mudar, me mudaría a otra ciudad grande. Creo que los últimos días de mi vida no los pasaría en Bogotá. Eso también es cierto. ¿Qué ciudad te gustaría? Eh, tengo Y no vaya a una... decir Medellín porque pues... No, tengo una... Tengo dos gustos, pero son encontrados. Me gustaría algo muy en el campo, con animales y este tema, pero también me gusta la playa mucho. Ok. Sí, sin la bulla de la playa particularmente, pero la playa en sí misma me gusta. No sé, después les contaré para dónde me iría. Bueno, pues el campo es buena opción, ¿no? Cría las Muy buena opción. vaquitas, los animalitos. Eso me gusta. Me he soñado ahí un lugarcito para poder poner LPs que me gustan, colecciono, y tener libros, una librería, una cosa así, me gustaría. Pero bueno, volviendo al tema de Bogotá, a mí me gusta mi ciudad. Me parece, sí, en efecto, es una ciudad de oportunidades, pero también me parece una ciudad que tiene una oferta cultural muy importante, una ciudad donde pasan cosas, donde se toman decisiones importantes. Yo creo que la construcción de ciudad tiene muchos elementos y ahí los que construimos y los que se piensa en la ciudad, aquí público y privado, pues tenemos que encargarnos de hacer una ciudad en la que realmente la gente se sienta parte de. Es como volver al barrio donde todos crecimos. Uno se siente como pez en el agua, hacia su barrio seguro y inseguro, porque fue el lugar donde creciste. Conoces las esquinas, las cuadras, las calles, el vecino, el muro, el poste, el andén, el parque, lo que había. Y uno se siente parte del espacio. La forma en la que se construyen las ciudades, alrededor de qué se construye en las ciudades, creo que le empieza a dar sentido de pertenencia a Bogotá. Por supuesto, es caótica, pero a mí me gusta vivir en Bogotá y me gusta mi ciudad. Bueno, a mí también me gusta. Yo estoy muy feliz acá. Y yo sé que tu nombre es de acá. Bueno, doctora Jenny, me gustaría profundizar en el sector de la construcción, pero antes de llegar ahí me gustaría saber tu opinión del aumento del salario. Ok. ¿Cómo ves ese aumento desde el inicio que se, que se efectuó a la fecha? Porque yo creo que mucha gente ha cambiado de opinión en algunos temas. Sí, de Entonces me acuerdo. gustaría saber qué opinas en el momento que salió el decreto y a la fecha. Bueno, no pensé que fuese a llegar al 23, la verdad. Bueno, Estaba casi 24. Es que la bueno, gente dice 23, pero es como 23.7. punto 7. Sí. 23.7. La verdad no lo pensé, me resistí con la gente con la que conversaba. Yo decía, no va a pasar. De otras profesiones, economistas, gente del sector público, gente que trabaja en agremiaciones. Sí, sí, el presidente va a tomar esta decisión, no sé qué. Yo decía, porque es una decisión y, salvo mejor opinión, es una decisión que creo que tiene dos componentes. Por supuesto, un componente económico, pero pues un componente de voluntad política. O sea, es una decisión que tiene todo este impacto económico, pero pues también es una decisión política. Y en estas épocas, sobre todo. Entonces yo dije, no va a llegar hasta allá, 12, 13. Me generó impacto cuando lo decretaron. En términos de
el trabajador, digamos, pienso solamente en el trabajador, digo, bueno, pues maravilloso que le aumenten el salario mínimo. Pero entender eso como un hecho aislado, pues creo que pues sería miope de mi parte. Y es cómo afecta ese incremento. Entonces, claro, la gente siempre suele hacer comparaciones de, pues las grandes empresas le bajan a la utilidad y bla, 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 y entonces no tienen que despedir gente. Hay una amalgama de discusiones. Pero pensaba yo, por ejemplo, en lo más cercano a mi vida. No sé, mi suegro tiene una empresa pequeña, trabaja con comunicaciones. Tiene una empresa pequeña, tiene 3 o 4 empleados, no trabaja en Bogotá, tiene un nicho de mercado muy pequeño, pero bien posicionado, sube el salario mínimo, tiene clientes de 10 años. Y me decía, un señor de 70 años, me decía, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo asumir ese costo. No se lo voy a trasladar a mis clientes porque los pierdo. Me toca despedir 2 personas. Entonces yo decía, qué complicado, porque empezamos a entender todo esto como una cadena. Entonces creo que el impacto de subir el salario en términos macro, pues no fue positivo. Ahora, pasa todo este tema de, bueno, entiendo que el tema aquí no era cuestionando el incremento en términos de su porcentaje, sino las motivaciones para haberlo subido, esa cantidad que se subió. Y entonces después todo este debate de súbalo, bájalo, ya se subió el salario mínimo. Me parece que sería gravísimo, o pues no iba a pasar igual, pero pretenderlo bajar después de que se subió, darle esa inseguridad a los trabajadores me parece absolutamente terrible. No, y sería una violación a sus derechos desmejorar las supuesto. condiciones. O sea, es complicado. La gente me alcanzó a preguntar, gente que sé que gana el salario mínimo, ¿nos van a bajar? Y me toca devolver lo que ya me pagaron. Entonces yo decía, pues ya está, o sea, ya pasó, ya se tomó la decisión con las consecuencias que eso implique, económicas, políticas, porque aquí hay todo un universo que se está moviendo. Volver a modificar la decisión, pues además de una violación de derechos, sería un despropósito. Bueno, pero ya me dijiste como la parte inicial, que es ese momento de crisis para todo el mundo. Yo creo que las pocas personas que vieron con buenos ojos eso son los del gobierno nacional. De resto, todo el mundo, crisis, de que no, que el país va a entrar en decadencia, bueno, 1000 cosas. Sí, sí. ¿Cómo lo ves hoy en día el aumento? Pues hoy en día, ya que es una realidad, vuelvo y digo, no creo que para el trabajador esté mal, pues creo que tenemos que reacomodarnos. O sea, para el trabajador no está mal, tiene un incremento, creo que pues está bien que su capacidad aumente. Ahora también creo que es una sensación creo que tengo más dinero, puedo acceder a más cosas, pero todas las cosas suben. Ahora, en términos de sociedad, creo pues que tenemos que reorganizarnos. O sea, ¿cómo lo veo? Pues ya lo veo como una realidad. Creo que tenemos que reorganizar cosas, creo que se tienen que tomar decisiones económicas, creo que las empresas tienen que mirar ahí sus planes de trabajo, sus finanzas, la gente, las familias, porque pues al final, no sé, estamos en una época de asambleas, por ejemplo, y todas las copropiedades están mirando la vigilancia, porque la vigilancia, por ejemplo, sí sube lo que sube el salario. ¿Qué hago? ¿Me automatizo? ¿Quito un vigilante? No, sí, tenemos que empezar a funcionar así. Entonces, hoy, más allá de verlo bien o mal, digo, para el trabajador está bien, para el que se gana el salario mínimo y tiene derecho y siente que esto dignifica también su labor, su vida, que lo siente como un reconocimiento, está maravilloso. Y el mundo, pues, tiene que empezar a trabajar con esta realidad. Ok, perfecto. Bueno, vamos a entrar al tema del sector de la construcción. Es un tema que es bastante complejo porque tiene muchos puntos de vista, se ve de diferentes formas, pero en tu experiencia, ¿qué lección te ha dejado pues estar al frente de una constructora, pero también con los consumidores? ¿Cuál es la principal lección? Porque pues ahí hay muchos sentimientos, Sí. Un sentimiento de perder la esperanza de tener mi casa, como un sentimiento de obtuve mi casa, estoy cumpliendo mis metas. ¿Qué lección te ha dejado principalmente esta experiencia? Yo creo que la mejor forma de responder eso es pudiéndome parar en los dos lados. Porque hoy soy directora jurídica de una constructora, pero también he adquirido vivienda. Y he adquirido vivienda para vivir, pero también para invertir. La lección creo que al final es
son varias cosas. La primera es que los constructores tenemos que construir relaciones transparentes y de confianza con los consumidores. Hoy tenemos un consumidor que llega más informado, que sabe de más elementos técnicos y de más elementos jurídicos, que tiene más canales para reclamar, y yo creo que eso es positivo, yo creo que eso está bien. Ahora, no se puede entender per se el derecho al consumidor como reclamar por reflejo, me voy a entender, o sea, no puedo asumir de una que hay una vulneración de derechos, porque eso también tranca el ejercicio del constructor, y al final la construcción es un ejercicio donde se construye ciudad, donde se construye vivienda, donde se trata de hogar, de comunidad. Entonces, uno, creo que la relación entre el constructor y el consumidor tiene que ser transparente y tiene que ser una relación de confianza y de comunicación en todos los sentidos. Desde el momento uno, desde que el cliente va a la sala de ventas o se contacta por una red social y dice me interesa su proyecto, hasta el momento en que se le entrega a la persona su inmueble con todo lo que implica, con el porcentaje que le corresponde por amenidades y bueno, y todo lo demás. Entonces, creo que la conversación tiene que ser clara. Además, un contrato claro, un contrato en un lenguaje que la otra persona puede entender, es una muestra de respeto. El contrato difuso, el contrato absolutamente técnico, pues no deja ni tranquilo a la otra parte ni me deja tranquilo a mí. También he aprendido una lección muy importante, sobre todo en este sector, y es que la gente no se molesta solo por el problema, sino por cómo se le responde. Ok. Eso, entonces creo que atiende el problema, pero responda de manera asertiva. Y sobre todo, en este sector no podemos deshumanizar. O sea, creo que una lección dura para el abogado y para las abogadas que estamos en este sector es: ofrezca un criterio, acceda o no, pero desde la empatía siempre, porque aquí está la gente no compra solamente metros cuadrados, la gente compra futuro, compra sueños, llega con 1000 dificultades, con el crédito, el subsidio, el ahorro, y todavía muchas personas sienten que uno de los objetivos más importantes de su vida es tener casa. Creo que tenemos que corresponder a eso pues de pies a cabeza. Ok. Bueno, ahí hay un tema muy importante, es que tú dijiste una palabra que me llamó la atención y es contrato. Okay. Uno en la práctica ve que el contrato de promesa de venta es como si fuese un contrato de adhesión. Sí. Me explico. Porque pues tú llegas a la constructora, a la sala de ventas y dices, no, quiero comprar esta vivienda sobre planos. Y te dicen, listo, este es el contrato. Pero lo que negociamos son las formas de pago, los tiempos de pago. Y ahí es como quien dice, se desfigura como lo que viene siendo el contrato de adhesión. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que sí es un contrato de adhesión o no? Y te digo por qué, porque como te lo acabo de decir, llega uno a la sala de ventas y dice, quiero comprar esta casa. No, pero podemos negociar esta cláusula o esta penalidad o ¿qué podemos hacer con esto? Y te dicen, no, o sea, no se puede negociar, o sea, no le podemos vender. Como ir a Movistar, claro, necesito comprar este celular, este plan. No, no pues si no le sirve, pues eso es lo que hay. Compre. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Si es un contrato de adhesión o no lo es? A ver, voy a hablar desde la experiencia del lugar donde estoy y luego generalizo. Por supuesto que acá tenemos muchas cláusulas que se definieron cuando se define el proceso, que se definen por supuesto en los límites de la legalidad, y algunas de esas pues no se permiten conciliar o discutir, otras sí. Y eso me deja parada en un limbo. Entonces, ¿sí es o no es? Pues yo creo que en esencia la promesa de compraventa, si bien y manifiesta que es un acuerdo de voluntades y algunas cosas se pueden negociar, pues hoy la posición dominante sigue siendo la posición del constructor y la gente termina adhiriéndose a las cláusulas que yo le planteé. En estricto sentido, hoy sería un contrato de adhesión. Ahora, en la realidad de cómo hoy funciona en el lugar donde yo trabajo, hemos negociado promesas de compraventa. Hemos negociado cláusulas, hemos negociado algunas penalidades, hemos negociado tiempos incluso de entrega. La gente incluso hoy pide, y creo que está muy bien, información de esa que uno pone ahí. Va a ser un ejemplo: los planos de las zonas comunes, el reglamento de propiedad horizontal. La gente es juiciosa
y dice, pero ¿por qué le voy a firmar esto si es que usted no me ha entregado el reglamento? No, lo que pasa es que el reglamento está en construcción. Ok, entonces póngame que el reglamento está en construcción y cuando usted tenga el documento, yo lo voy a poder revisar. Entonces, en esencia, pues uno podría decir que es un contrato de adhesión. Sin embargo, creo que en la materialidad hemos ido mutando a negociar algunas cosas. Ahora, no nos podemos sentar a negociar con cada cliente, pues la realidad es porque pues se vuelve inviable el negocio después de las factibilidades del proyecto y bueno, todo lo demás. Si estamos hablando solamente de cláusulas económicas, por supuesto. Ok, bueno, me gustaría preguntarte ahora, ya que hablamos del aumento del salario, sabemos que hay un impacto en la compra de vivienda por el aumento del salario. Sí. El presidente les dijo a las constructoras, hagan ese aumento con el IPC. Ustedes desde el área jurídica, ¿cómo entienden eso? Y aparte de todo, pues ustedes tienen la facultad de aumentar con el salario. ¿Cuál es ese sustento jurídico? Pues hoy, digamos que la realidad es que nosotros hoy, y esto es un tema que creo que incluso supera lo jurídico, y es una decisión tomada desde la presidencia de la compañía, los precios se congelaron para darle seguridad jurídica a la gente, con lo que yo me siento muy complacida, porque no le damos esa incertidumbre a las personas compré mi casa hoy 2026, pero me van a entregar en el 2029, entonces como hablemos de vivienda bis, es una cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes lo que determina la ley al momento de la escrituración. Y pues había una incertidumbre terrible. Entonces, hoy lo que se hizo, y es una práctica que viene de años, la empresa en la que estoy, es precio congelado al precio de la venta, para ofrecerle a la persona seguridad jurídica. Entonces, hoy no nos hemos visto en ese dilema. De hecho, los nuevos proyectos los estamos lanzando igual. Ok, perfecto. Bueno, entonces, o sea, me causa gracia porque manejo a veces algunos temas de estos, pero hay un tema también en este sector de la construcción que son los desistimientos. Uh-huh. ¿Han aumentado los desistimientos con base en esta crisis que hubo? No. O sea, el dato que yo les puedo dar es con la empresa en la que estoy, es que no aumentaron los desistimientos. Incluso cuando sale el tema ya definitivo, el salario mínimo, claro, esto muy combinado con las estrategias comerciales y todo lo demás, la gente no desistió de lo que yo había comprado, sino por el contrario, había gente que tenía cuotas atrasadas y consiguió como ponerse al día, renegoció su plan de pagos, pero se quedó con su inmueble. Y ahora, en este escenario donde en la empresa si hay precios congelados, la gente dice, pues esto es un gangazo porque no sé si me va a subir o no. Entonces, hoy la cifra que yo tengo es que no aumentaron los desistimientos. Por lo menos para nosotros no aumentaron. La gente sí renegoció sus planes de pago, incluso alguna gente se puso al día o incluso alguna gente que tenía la capacidad para comprar inmediatamente se apuntó a otro inmueble. Bis y no bis. Ok, bueno, gracias doctora. Ahí hay un tema y es que lo que uno percibe de afuera es que sabemos que está la constructora y el consumidor, Sí. pero a veces pareciera que la constructora fuera el consumidor, porque se ve como un desequilibrio por parte de ambas partes. Entonces me gustaría pues saber tu opinión de si crees que hay un desequilibrio teniendo en cuenta que el consumidor pues tiene unos derechos y unas facultades que pues le da pues la autoridad de pedir garantías, de solicitar revisión de algún tema de construcción. Yo creo que el sistema actual viene equilibrando o viene corrigiendo esos desequilibrios históricos. Como lo mencioné hace un momento, yo creo que hoy el consumidor y el comprador sabe más de qué se le habla, está mucho más formado, tiene más herramientas y más canales, pero sin embargo, pues la relación constructor-consumidor por muchos años creo que estuvo desequilibrada y creo que hoy todavía estamos en una transición. O sea, no creo, si Jenny hoy se para en el papel de una compradora,
creo que hoy todavía tenemos algún desequilibrio, que estamos todos, cuando digo todos es constructores, compradores, los entes que nos vigilan, digamos, incluso las mismas comunidades que han verbalizado y que se han unido para entender y para reclamar sus derechos, estamos trabajando en cerrar esa brecha, porque la brecha existe. O sea, sería mentiroso decir que hoy la brecha está absolutamente equilibrada, no, la brecha existe. Ahora, sí creo que tanto constructor, o sea, el constructor tiene una obligación en términos de cumplimiento, de calidad, de tiempos. Y cuando esto no pasa, es donde la discusión jurídica se vuelve muy delicada. Por lo mismo, porque no estoy comprando un celular. O sea, detrás de la compra de vivienda hay un montón de cosas, hay un montón de realidades, de expectativas, de frustraciones, de sueños, de financiaciones. Y a la vuelta el constructor tiene que entender temas de costos financieros, cambios normativos, temas urbanos, viabilidades de servicios públicos, expansión como tal de las ciudades y de los municipios. Entonces, hoy nosotros, estoy hablando acá del sector de la construcción, entendemos mucho más al consumidor y a la consumidora, y el consumidor se hace mucho más parte en este proceso. Entonces, hoy la carga no está equilibrada, pero creo que estamos transitando a equilibrarla. Perfecto, sí, comparto mucho lo que dices. Bueno, ya finalizando este bloque y entrando un poquito al desenlace, nos llamamos decretos y anécdotas. Y pues nos gusta que el invitado nos cuente una anécdota que sea curiosa, que no sea curiosa, que de pronto no le haya gustado. Y durante tu ejercicio profesional y como directora jurídica de una constructora, ¿qué anécdota nos puedes contar que sea curiosa? A ver, ¿qué anécdota puedo contarte que sea Si curiosa? quieres algo simpático o algo que no te haya gustado, lo que tú elijas, o Eh, las dos. bueno, digamos que creo que puedo retomar un poco esa que al principio de la charla te contaba y es, em, en algún momento estaba, a ver si logro recordar de qué se trataba, estaba tratando de volver a habilitar una licencia de funcionamiento de un instituto que le daba formación a conductores para que pudieran terminar como el bachillerato y transitar, y les quitaron la licencia de funcionamiento. Em, Creo que la defensa por este lado estuvo bien hecha, fue muy juiciosa, pero cuando llegué a sustentarlo, eh, un poco hablando de eso, de cómo te ven, te tratan, o sea, pensaron que yo era cualquier otra persona menos la abogada, incluso, que eso fue un poco molesto, dudaron si toda esta serie de argumentos jurídicos eran míos o no, o me habían mandado, alguien lo hizo y mandemos a esta recién egresada a que vaya. Entonces eso me costó un poco, como fue sí, de esas veces que me enfrenté a, Pero ¿cómo fue? ¿Te hicieron como preguntas muy obvias o como... llegué, no recuerdo realmente cómo iba, digamos, en mi atuendo, muy normal, muy estudiante seguramente todavía, ya graduada, y desde la persona que me recibió, supremamente despectiva, pero usted a qué viene, no, yo vengo a la audiencia, tal, no sé qué, y me miraban con duda, y yo, pues, papeles? así, cédula, tarjeta profesional recién expedida, yo creo que la señora quería hasta verificar si era real o no, todos eran más grandes, o sea, más grandes en edad, me refiero, y eso también generó como conflicto, pero bueno, al final creo que esa me ha servido, de esas experiencias que me ha servido para entender varias cosas, pero también para usar eh, la edad, las formas, porque incluso sienten que la contundencia se trata de hablar más fuerte o, o de enojarte más o de llevar al otro al límite. Vuelvo y digo, lo menos el litigio. Pero entendí que incluso esa dulzura, si se quiere, la gente puede pensar que transmito, que está todo bien transmitirla, pues es una herramienta para decir, pues charlemos francamente y solucionemos esta vaina. Y el argumento es este, te lo puedo decir dulce o no dulce, pero el argumento es este, no es otro, no lo voy a cambiar porque esa es la norma. Esa estuvo Pero te han dicho mucho que eres dulce. mucho. Entonces, incluso
he tenido escenarios más que en el sector privado, en el público, pues donde se tenían que defender presupuestos, se tenían que defender formulaciones de política pública, y entonces la defensa per se entiende ruda. Y pues la vendieron. Resultados 10 de 10 y confiables, pero la gente entra con algo de desconfianza. Entonces, bueno, ya no peleo con eso, ya aprendí a usarlo más a mi favor y incluso me ha servido en este ejercicio porque la gente siente, un comprador, por ejemplo, de vivienda dice, tiene que hablar con el abogado o con la abogada. La gente ya se indispone, o sea, no nos digamos mentiras, no es que la gente diga tiene que hablar con el abogado y la gente vaya de lo más feliz, como, no sé, voy a hablar con el psicólogo, voy a hablar con el médico, voy a hablar con la persona de trámites que me va a ajustar mi plan de pago. Abogado ya no suena tan chévere, o abogada no suena tan chévere. Y per se llegar con una actitud más conciliadora, más amable, más, venga, charlamos, cuénteme qué le duele también, porque yo no vine acá solamente a ponerle un muro, cuénteme qué le duele, a ver si yo le puedo ayudar. Ha resultado bastante provechoso. Ok, bueno, muy llamativa la anécdota. Sí. Bueno, Ya no me pasa, ¿no? No, ya no me pasa. Ya. ya mejoramos Ya ese mejoramos. perfil. Bueno, doctora Jenny, para las personas que no ven abogados o cualquier tipo de profesión, dice, yo quisiera entrar en el sector de la construcción, sea como profesional del derecho, como ingeniero. ¿Qué consejo se le puede dar a esa persona que quiere ingresar en este gremio, en este sector? Eh, pues yo creo que varias cosas. Puedo pensar en mí antes de haber entrado a este sector y entender que esto es un universo gigante. El primero es que, bueno, me ha pasado más con colegas más jóvenes y es con lo que me siento muy agradada y es entender que aquí el abogado no es el que más sabe. No sé si es un criterio que todos compartan, pero creo que por lo menos en el sector de urbanismo, en el sector de ordenamiento territorial y en los temas ambientales, en la construcción per se de ciudad, convergemos muchos profesionales. Y tener ese diálogo abierto, ese explíqueme esto, no me lo diga tan técnico porque yo no se lo puedo decir hacia la persona. Si no lo entiendo yo y si no me convenzo yo, no se lo puedo entender al cliente, no se lo puedo dar a entender al cliente, perdón. Entonces, creo que nos asiste más a escuchar, aprender del escenario técnico, que es muy importante, eh, tener criterio para decir que no, pero siempre motivando el no, no el no porque no, o incluso el sí, pero hagámoslo así. Creo que el abogado que viabiliza en urbanismo construye, y construye, no estoy hablando de la literalidad, de construye el edificio, construye ciudad, construye comunidad, construye confianza. Creo que no se nos puede perder de vista como tres enfoques importantes. Entender por qué pasan las cosas, o sea, como sé que parece básico, pero es entender cómo pasan, por qué pasan, entender el territorio, porque tenemos que entender dónde pasan las cosas. Eso es muy importante porque estamos hablando de ciudades, de realidades, y tengo que tener enfoque humano porque tengo que entender a quién le pasa. Cómo pasa, en dónde pasa y a quién le pasa. Creo que si uno se sienta y entiende eso, entendió un montón de cosas. Creo que tenemos que ampliar el espectro. Desde lo básico, aprendamos a leer planos, hablemos con el arquitecto, con el ingeniero, con el de la obra, con el financiero. Entendamos las factibilidades de los proyectos, metámonos en ese mundo, no nos quedemos solo en el jurídico. Y además que el jurídico combinado con esto, pues es de verdad, es blindarlo, pero blindarlo para todos, no blindarlo solo para el constructor, blindarlo para la gente, para que la gente diga, esto es un proceso juicioso, es responsable, entiendo de lo que me hablan. Si nos sesgamos, yo creo que limitamos el proyecto, nos limitamos como profesionales y le entregamos a la gente un producto así de chiquito. Ok. Bueno, ahí lo complejo es cuando, estoy totalmente de acuerdo contigo, todo eso complementa al abogado, pero el problema surge cuando las demás profesiones no quieren aprender de derecho. Ah, bueno, ya te Ahí es entiendo a la cuando, vuelta. ahí es cuando dicen, no, oiga, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque la ley lo dice.
De ¿Pero acuerdo. por qué? No, pues porque la ley lo dice, así de sencillo. Y la ley es, se cumple o se cumple. Doctora Jenny, ya para finalizar, nos está viendo un comprador de vivienda y usted le tiene que decir unas palabras, un consejo para adquirir su vivienda, sea sobre planos o sea de usada, como sea. ¿Usted qué le diría a esta persona saliéndose Ujú. de la directora jurídica, de la Soy constructora? abogada, pero Abogada, no sí, de ya. constructora. Estamos asesorando a una persona que va a comprar vivienda. ¿Usted qué consejo le daría o qué le diría que tenga cuidado? Bueno, la primera y la básica, que lea todo, que lea con cuidado, que lea bien. Y que pregunte. Para allá voy. Además, que pregunte y que pida explicación de lo que no entienda. Y si necesita que esa explicación le quede escrita en el documento, pídalo. Porque no todo, seguramente, y solamente son posiciones, el lenguaje jurídico es muy técnico, pues técnica jurídica. Entonces hay unas palabras que a veces yo digo, yo, esta vaina, ¿qué querrá decir eso? Prefiero que sea en un lenguaje más... Haga el ejercicio de un niño pequeño. Entonces mi consejo es haga el ejercicio de un niño pequeño. Pregunte por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que todas sus respuestas queden contestadas. No sé, pero ¿por qué dice que si yo me retraso en 3 meses de mora, entonces ya es una terminación automática del contrato? ¿Qué es una terminación automática? Para el que está todos los días en esto dice, pues que se acaba automáticamente, que se rompe la relación comercial. Explíqueme qué es una terminación automática, qué implica, me devuelven mi plata, no me la devuelven. Puedo alegar fuerza mayor, ustedes tienen definidos algunos casos de fuerza mayor, si yo voy a desistir, si me quedé sin empleo, si no me aprueban el crédito. Lea todo y pregunte todo. Eh, Use todas las herramientas que hay para financiación, sea muy juicioso y muy riguroso con el tema de los subsidios, de los alivios en las cuotas. Haga su parte muy juiciosamente. Sea diligente también. Eh, Usted debe gestionar algunas cosas, hágalas de buena manera. Si va a comprar y sabe que requiere un crédito, sea muy juicioso con su vida crediticia. No se sobreendeude, llegue tranquilo a la compra de su vivienda. Busque opciones. Las constructoras siempre tienen aliados comerciales importantes. Si no es un banco, es el otro. Por ejemplo, para mí el tema de las tasas y todo eso, menos mal, mi esposo sabe de eso y siempre me explica. Porque yo sería un desastre eligiendo cuál es la tasa, la que me sirve, la que no. Haga ese ejercicio. Pídale a alguien que le explique si usted no sabe hacerlo. Escoja no con rapidez y si le genera duda, vuélvalo a pensar. No compre de una. Ok, ok. Bueno, doctora Jenny, muchas gracias por tu participación, por aceptar la invitación. La verdad, un gusto tenerte acá y muchas gracias. Muchas gracias a ti.